caer en la cuenta que estos defectos también se dan en personas muy santas. Por ejemplo, en San Pablo. Y en Romanos 7, 15 a 25, Debajo la Biblia. Debajo la Biblia. ¿cómo? Debajo de la Biblia. Allá. Quince 25, San Pablo habla precisamente de esto y se lamenta. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De modo que si no quiere eso, es algo involuntario, algo que le estorba, algo que le molesta, pero no es propiamente pecado, porque el pecado siempre supone libertad. De modo que estas cosas que describe aquí San Pablo son defectos, tropiezos en su vida y que lo humilla. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, en teoría. Y por eso me doy cuenta de que procedo mal, porque bueno, no está conforme a la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay algo ahí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en él no es el yo, de modo que no es un pecado propiamente, pero es el desorden que mora en mí. Es el pecado original, las tendencias desordenadas, lo que pertenece a la naturaleza contaminada. Eso es. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De modo que San Pablo confiesa que hay cosas que él no domina y que lo humillan, que lo afligen. Hay cosas que en él no domina. Y nosotros pedimos aquí al Señor sanación, liberación, porque si queremos ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios, estas cosas se tornan. Hay prejuicios, hay tendencias, hay reacciones instintivas, cosas que nos perturban una clara visión de lo que Dios nos pide y el ejecutar lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, aquí hemos de
recorrer esto brevemente y para poder recurrir a Jesús. Jesús que libera y que sana. Y en los evangelios hay muchas enseñanzas sobre esto. En primer lugar, Jesús habla de la semilla que siembra un hombre, y esa semilla crece sola, dice, con la lluvia, con el tiempo, y el hombre va y mira de vez en cuando cómo está su campo, y esa semilla ha ido creciendo, y cuando llega el momento de la cosecha, bueno, él hace la cosecha. Y el punto de esta parábola es que la semilla crece por una fuerza interior, automáticamente crece esa semilla, hay una vitalidad dentro. Y entonces, esta vitalidad se puede reducir a 4 aspectos de nuestro crecimiento. Una tendencia a la conservación, al desarrollo, a la comunicación y a la trascendencia. El niño que nace tiene en primer lugar esa necesidad, ese instinto de conservación, y sin que él se dé cuenta, bueno, va a estar bien desarrollándose físicamente, intelectualmente. El desarrollo del niño es realmente extraordinario. Cuando uno piensa en cómo aprenden los idiomas, que después para un adulto es difícil. El niño sin diccionario, sin clases, sin gramática, simplemente capta, asocia y está aprendiendo idiomas. Desarrollo. Después comunicación es sobre todo comunicación interpersonal. El amor, el niño es un ser sociable, en parte porque recibe amor y da amor y necesita amor. Vive en el medio de la familia y su existencia misma depende de eso. Y después la trascendencia es la capacidad del niño para las cosas que van más allá. Que luego pregunta, quiere saber lo de antes, quiere saber lo de después, que aprende, absorbe todo lo que se le dice de Dios de una manera extraordinaria, que supone ciertamente la gracia de Dios. El niño capta esto y lo capta mucho más profundamente de lo que nosotros podemos pensar. Sin duda que para muchas de estas cosas el adulto recibe ideas, pero el niño como que está abierto a realidades, y ahí sin duda que la gracia influye. Y entonces estas son las fuerzas de esta semilla, y lo primero que puede fallar es la lluvia. Vamos a ver, si hay falla de lluvia, entonces hay carencia. Hay algo que falta, ¿no? Y se ha demostrado científicamente que el niño pequeño, la guagua, necesita cariño, contacto, caricia,
porque cuando falta eso, hay algo, hay una carencia después, y muchas veces es tal esa necesidad que el niño que no recibe cariño físico está más abierto a enfermedades y a muertes. Eso era lo que sucedía en muchos orfanotrofios en las misiones, en que las monjitas recogían los niños expósitos y los tenían todos en sus cunitas muy bien alimentados y todos, pero se le morían. El consuelo era que los bautizaba todos antes, ¿no? Eran almitas que iban al cielo. Pero era un hecho que el niño que no recibe una caricia personal, qué sé yo, está más abierto a enfermedades. En el asunto del desarrollo también se necesita apoyo. Ánimo y felicitación y aplauso para que el niño se atreva en cosas físicas, deportes y en cosas también mentales, del estudio. Es necesario este apoyo. Y a veces en familias numerosas es común que el niño del medio, como se dice, le tenga sentimiento de inferioridad porque le parece que los padres hacen más caso que los mayores tienen privilegios y cuidan más al niño chico, a la criatura nacida. Entonces el niño del medio muchas veces se siente como menos importante, menos cotizado y de menos valer. Sentimientos que pueden traer complicaciones. En cuanto a comunicación, es el amor, bueno, eso hemos visto, y la trascendencia, si falta esa lluvia, entonces el niño, bueno, no se abre tanto a lo sobrenatural como podría decir. Después Jesús habla de malezas, ¿no? Y eso está en Mateo 8, 1 a 8, y Mateo 18, 13, 1 a 8, y Mateo 13, 18 a 23. Y entonces Jesús, a petición de los apóstoles, explica esa parábola del sembrador. Y él dice, las malezas son afán de este siglo y engaño de riqueza. Afán de este siglo y engaño de riqueza. Entonces esa semilla que cae entre maleza queda ahogada, no crece. Aún podríamos decir que estas tendencias quedan deformadas por el ambiente, lo que dice Jesús. El afán de este siglo hace que una semilla buena y que debería producir buen fruto se vaya contaminando y se vaya asemejando a las malezas que están alrededor. La buena semilla se convierte en maleza, ¿no? Y eso es lo que se llama en la espiritualidad tradicional las tendencias capitales, los vicios capitales, ¿no?
capitales en cuanto a que son vicios como raíz de otros muchos vicios. Y vicios capitales porque son como los vicios principales. Y las malezas entonces son los vicios capitales. Y San Ignacio tiene, cuando habla de la oración y del examen, él menciona estos vicios capitales. ¿Y qué son los vicios capitales? Deformación de esto. Y entonces la conservación se deforma en egoísmo, en avaricia, es diríamos, una tendencia a conservar. Gula también es una manera de conservar. Y gula incluye, bueno, alcoholismo, incluye drogadicción, todo eso. Y la pereza también es una especie de conservar de energía. Todo eso es una tendencia egocéntrica, ¿no? Conservación. Después, desarrollo son otras tendencias contrarias. El desarrollo, bueno, dice capitales, la ambición. Un desarrollo físico, en dinero, en puestos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conocí uno que tenía la ambición y diríamos la gula de los títulos y sacó como 5 o 6 títulos de distintas cosas, electrónica, y como tuvo después sacó el título de contador para su pequeño negocio, después no sé qué otros títulos sacaron, un campeón en títulos. Después, desarrollo fácilmente lleva a la envidia, comparación, a la ira, porque se le presentan obstáculos, a la soberbia, cuando ya se han conseguido esos objetivos, entonces el ambicioso se siente superior a los demás y con derechos propios y por encima de las leyes, y pueden resultar todas las aberraciones posibles. En la línea de comunicación, las deformaciones son lujuria y todas las perturbaciones o las desviaciones sexuales y sentimientos de agresividad en vez de amor y de culpabilidad. La culpabilidad es un sentimiento contra uno mismo, de culpa, y es muy peligroso en el sentido que el sentido de culpa fácilmente trae lo que se llama autopunición, es decir, castigo de sí mismo. Y hay personas que se castigan ante la anorexia, por ejemplo, se castigan, se comen las uñas, se tiran los pelos, se complican con pensamientos, y por supuesto que el extremo de la autopunición es el suicidio. La persona que se cree culpable y que no tiene ningún remedio y todo demás, llega muchas veces a ese extremo. Después,
Eso es comunicación. Y en trascendencia, las perturbaciones pueden ser idolatrías, supersticiones, interés por poderes ocultos, el pensar en un Dios terrible. Después Jesús habla de piedras. De piedras. Y esas piedras, dice él, dice, se recibe la semilla, pero la aflicción y dolor la secan. Porque la piedra es dura, no va a compartir humedad, la semilla se encuentra ahí entre piedras y se seca. Y eso, dice Jesús, es la aflicción y el dolor. Y esas piedras, entonces, podemos compararlas con eventos o experiencias traumáticas. El niño sufre muchas experiencias traumáticas, por ejemplo, en conservación, algunas enfermedades pueden ser traumáticas para el niño. Y sobre todo si el niño pequeño ha tenido que ser hospitalizado, si ha tenido que ser operado o tratado con tratamientos más o menos dolorosos, puede quedar entonces con una alergia a todo lo que es hospital y con resentimiento porque lo entregaron, en fin, la mamá desapareció por algunas horas cada día, en fin. Todo eso son traumas que quedan en el niño y que tienen que ver con su vida. Una experiencia traumática para el niño es la desobediencia o la agresividad entre sus padres. Porque el niño depende vitalmente de la familia, del ambiente. Y si esa familia parece que se va a deshacer, el niño siente una angustia montada. ¿Qué va a pasar? Si el papá, la mamá, etcétera, se separan y el niño donde queda. También son muy traumáticas a veces experiencias del niño perdido en un paseo o en una reunión. De repente el niño no ve a sus padres y se siente perdido. Y es una angustia profunda porque todo eso son cosas de vida o muerte para el niño. Comunicación. Después, por supuesto, en esa línea, todo lo que es ataque, todo lo que es robo, todo lo que es abuso sexual de otras personas, todo eso es como ataque a la integridad física y además el niño tiene lo que se llama un pudor instintivo. Y entonces ese pudor, cuando es herido, es algo que queda. A veces queda en el sentido de atracción-repulsión, ¿no? Y eso puede estar al fondo, a la base de muchos homosexualismos, ¿no? Atracción y repulsión, algo por experiencias traumáticas. En cuanto a trascendencia también, si el niño se ha sentido pecador, los niños toman las cosas tan a la letra que a veces hay problemas grandes sin base, ¿no? Los pecados de los niños muchas veces no son pecados, yo diría que casi nunca. Y entonces
y sin embargo se culpabiliza y que el Dios terrible y el sacrilegio y la condenación eterna. El niño se puede hacer todo una tragedia interior porque ha entendido la enseñanza de una manera literal. Otro obstáculo, dice Jesús, son las superficies duras. Superficies duras. Y las superficies duras son las que no dejan que la semilla penetre la tierra, sea acogida y germine. Y entonces, entre superficies duras, todo lo que son compulsiones. Una compulsión es un hábito que es muy difícil de vencer, de modo que la persona ahí no está libre. Y puede ser la compulsión del alcohol. El alcohólico tarda muchas veces de reconocer que es alcohólico. Es muy común eso. Ya está esclavizado al alcohol, pero cree que en cualquier momento lo puede dejar. Las drogas, el fumar, todo eso son ataduras. Y entonces la persona está haciendo algo que sabe que le hace daño a su salud, pero no puede dejarlo, se queda. Hay compulsiones también de masturbación, compulsiones aún de atracción homosexual, son esclavitudes. Y por eso la semilla como que da bote ahí, no penetra porque hay una esclavitud, hay una dureza, hay algo que impide el que la semilla germine. Otra clase de ataduras son las ataduras mentales, que son los prejuicios. El niño asimila los prejuicios de su familia y por eso si hay prejuicios raciales, negros, blancos, si hay prejuicios religiosos, católicos, protestantes, si hay prejuicios económicos, sociales, los ricos, los pobres, los barrios, este es un barrio bueno, los otros son barrios que esa clase de ataduras se producen. El niño asimila los prejuicios de sus padres. Los resentimientos también son prejuicios. La persona que me ha hecho algo, bueno, hay un rechazo instintivo. De modo que hemos de pedir al Señor que nos libere. Como decía San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de pecado. Cuerpo ahí es conjunto. Y nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la meditación de hoy puede ser revisar esto, digamos, pero rápidamente. Lo importante es Jesús que sana y que libera. Y pueden tomar Mateo 8 y 9. Capítulo 8 y capítulo 9. En que tenemos una serie de sanaciones y liberaciones. Jesús libera del temor, calmando la tempestad. Libera de enfermedades como la lepra, el parálisis. Y el paralítico es tan típico del que quiere una vida mejor, una vida más espiritual, pero está medio paralizado, no sabe, le faltan fuerzas, no puede moverse. Pues bien, el Señor
puede liberarnos de parálisis espirituales. Libera de ceguera también, la luz. Libera de demonios. Y en Lucas 4:18 Jesús anuncia, lee este texto que leímos anoche. El Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Muy bien, para esto vino Jesús. Y en 1 Juan, Primero Juan 4:18 dice San Juan que el amor echa fuera el temor. Y ese amor, bueno, se puede tomar como el amor nuestro, que echa fuera el temor, las dificultades, para ayudar a otros, pero también es el amor que Dios nos tiene. Si Dios nos tiene amor, eso debe tranquilizarnos, asegurarnos que nunca va a fallar Dios en su amor a nosotros, que podemos contar con ese amor de Él y que Él puede sanarnos y liberarnos. Ahora, como dice el mismo Isaías, Dios tiene sus caminos y tiene sus tiempos. De modo que hemos de pedir, Señor, tu solución en tu tiempo. Santiago Apóstol dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. Entonces, pedir más significa, Señor, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Y pedir bien es, Señor, pongo mi problema en tus manos, tú tienes 10 soluciones y te pido tu solución en tu tiempo. Entonces, eso es pedir bien. Y Jesús dice que hemos de ser perseverantes como esa viuda que perseveraba con el juez. De modo que pedir bien y pedir con perseverancia, y el Señor ha prometido que Él acuda.